En lo que era una antigua comunidad agrícola en Washington, el gobierno de Estados Unidos decidió emplazar en los años 40 una planta fundamental para el diseño y elaboración de la bomba Fat Man, la cual fue utilizada para la destrucción de la ciudad japonesa de Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Durante años, allí se fabricó todo el plutonio necesario para el armamento nuclear, y que hoy en día se estima en unas 60.000 armas. Actualmente se encuentra fuera de servicio, y aunque contiene en torno al 70% de los residuos de alta actividad del país, lo que supone aproximadamente unos 200 millones de litros de desechos líquidos. A la vista del impacto que ha tenido la radioactividad en el medio de la zona del ambiente de la zona, está claro que la amenaza radioactiva no solo reside aquí. Recientemente se han medido unos niveles de radioactividad superiores al propio fondo natural en las aguas del mar Mediterráneo, sobre todo en su parte más oriental. Diversas investigaciones han llevado a la conclusión de que el accidente de Chernobyl, del cual hablaremos más tarde, ha podido llevar material radioactivo a través de las aguas del Mar Negro. No obstante, el nivel de radioactividad no es justificable solo con Chernobyl. También sospecha de un grupo mafioso italiano que ha hecho negocio utilizando el mar como vertedero en el que abandona sus peligrosos residuos. Una ONG italiana estima que los 4 buques cargados con residuos que han desaparecido en los 20 años. El mar Mediterráneo es uno de los más contaminados. De todos es sabido que los países ricos tienden a aprovecharse de los más pobres, siendo la situación de Somalia un ejemplo especialmente patético. Desde la década de los 90, los aguas somalíes han sido el vertedero oculto de la basura nuclear. Este hecho tan lamentable salió a la luz en el 2004, cuando el tsunami que azotó el país arrastró hasta la costa norte somalí cientos de barriles oxidados con uranio, plomo, cadmio o mercurio, entre otros metales pesados. Los efectos de estos residuos sobre un país sin recursos pueden ser muy fatales. En el noroeste de Rusia, en la provincia de Chelyabinsk, se encuentra ubicado el complejo industrial Mayak. Dicho complejo albergaba una central nuclear que producía, refinaba y manipulaba plutonio. A principios de 1950, los residuos nucleares eran vertidos en el río Techa, por lo que todas las aldeas tuvieron que ser evacuadas. Una tarde de 1957, en septiembre, se produjo una explosión en los depósitos de los residuos líquidos debido a un fallo en el sistema de refrigeración, causando uno de los peores accidentes nucleares en el planeta Tierra. Hasta 100 toneladas de residuos radioactivos fueron liberados al exterior. Pero este no ha sido su único accidente. Desde entonces se vienen sucediendo fugas, incendios, explosiones y tormentas de polvo que han dejado un gran rastro de radioactividad. Debido a que las personas se abastecen de un suministro de agua contaminada, con lo que se calcula que más de 400.000 personas han estado expuestas a la radiación, y ha dado un espectacular aumento en cáncer, defectos de nacimiento y esterilidad. Se estima que el lago Karachay tiene tales niveles de radiación que en sus aguas un hombre recibiría una dosis fatal que si estuviera expuesto directamente a ellas por 1 hora moriría.
A pesar de todo, los accidentes nucleares también pueden ocurrir en los países más desarrollados e industrializados. Estamos hablando de la costa oeste de Inglaterra, en el condado de Cumbria. En los años 50, la planta nuclear de Windscale, dedicada a producir plutonio para bombas nucleares, se encontraba en pleno rendimiento. Se trataba de una planta nuclear algo atípica, ya que trabajaba refrigerada por aire. Esto llevó un fatídico día, uno de sus reactores se incendió. Esto llevó a que la zona no fue desalojada a tiempo, pues se descubrió 42 horas después. Actualmente se siguen emitiendo 8 millones de litros de residuos contaminados diariamente, por lo que a esta costa bañada por el mar de Irlanda se le considera la más contaminada del mundo. Como vemos en la imagen, está en la orilla del mar. Si hablamos de Mayak, ahora nos toca volver a Rusia. En 1949, la fábrica Siberia Chemical Combine inauguró su planta química para luchar contra el monopolio americano en materia de armamentos nucleares. Alberga residuos nucleares desde hace más de 40 años en piscinas descubiertas. Al tratarse de piscinas descubiertas, es fácil extender el viento y la lluvia ha propagado la contaminación en los alrededores. Por no hablar de varios incidentes con explosiones de plutonio, como el que se produjo el 6 de abril de 1993, debido a un fallo en el sistema de inyección de aire comprimido. Para empeorar la situación, que se invitará a la navegación por satélite, para abastecer enormes faros con lo que guiar a los barcos que surcaban las inhóspitas costas del norte. Con esta tecnología, muy utilizada también en las ondas espaciales, era necesaria la intervención humana para mantener los faros en funcionamiento, lo cual era una ventaja si consideramos lo remoto e inaccesible del lugar. Con la caída de la Unión Soviética, los faros dejaron de recibir mantenimiento, y estos emiten altos niveles de radiación, contaminando tanto la flora y fauna de los pocos visitantes que puedan visitar esta región. Afortunadamente, en los años 90 empezó a ser consistente el problema y con la ayuda de Noruega ha comenzado la retirada de todos los generadores. Esto fue Siberia. Está claro que la antigua Unión Soviética fue una potencia mundial, por lo menos si hablamos al contaminar radioactivamente el planeta. Esta vez le toca el turno a Semipalatinsk, un pueblecito al noroeste de lo que actualmente es Kazajstán. Allí, junto al río Irtish, en una región con más de 700.000 habitantes, la Unión Soviética decidió establecer su cuartel general para ensayos nucleares de la bomba atómica. Fue utilizada de manera continua hasta que una explosión incontrolada produjo un nivel tan alto de radiación que contaminó una enorme cantidad de territorio, lo cual produjo que se evacuara esta zona. Fue clausurada en 1991. Aunque el desmantelamiento final no se produjo hasta principios del siglo XXI. Actualmente sigue ostentando el fatídico reactor de ser el lugar con mayor concentración de explosiones nucleares. Mailusu es un pueblo precioso situado al norte de Kirguistán, alejado de las grandes ciudades. En el límite con el Valle Fergana, la región más fértil y habitada de Asia Central. La tranquilidad de la zona se vio alterada cuando en los años 40 se hallaron grandes cantidades de uranio en montañas. La Unión Soviética
empezó a extraerlo y procesar este material. Lejos de enriquecer la zona, lo que llevó es a la creación de 36 vertederos de residuos de uranio con casi 2 millones de metros cúbicos de desechos abandonados. El peligro al que se enfrenta esta población de la localidad es enorme, sobre todo teniendo en cuenta que los residuos se filtran al río Mailú y que nutre a esta pequeña comunidad y a la flora y fauna de toda la región. Todos recordamos a Fukushima, la central nuclear japonesa que explotó debido al terremoto y tsunami del 2011. El incidente y sus consecuencias se encuentran todavía bajo estudio, por lo que verdadera magnitud del impacto medioambiental no está clara. 2 años después del accidente, la empresa TEPCO estimó el escape radioactivo en 900 ppk. Días después se comprobó que el agua de Tokio, a casi 300 kilómetros del lugar, se hallaba contaminada con yodo radioactivo y diversos controles sobre los alimentos, como la leche. También dieron resultados la contaminación. Cada día se vierten más de 300 toneladas de agua contaminada al Pacífico, lo que supone la mayor liberación de radioactividad al océano en toda la historia de la energía nuclear. Por suerte, tal y como comentaba Eduardo Gallego en su entrevista, el impacto medioambiental de estas descargas solo es significativo de las costas japonesas y a pesar de que se ha detectado pequeñas cantidades en Hawái y Estados Unidos, su impacto real es insignificante. Aunque el desastre de Chernobyl fue a todas luces el más grave, vale decir que Fukushima emitió radioactividad al exterior de la central japonesa. Supone un 10% de emitidas en el accidente de la central ucraniana. Esto fue Fukushima. Fukushima era una planta nuclear ubicada al norte de Ucrania. Mucho se ha hablado y escrito sobre esta pequeña y tristemente famosa ciudad al norte de Ucrania. En la madrugada del 26 de abril de 1986 se produjo una explosión en uno de los reactores de la planta nuclear, a 18 kilómetros de la ciudad, provocando el que probablemente es el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad. Bajo pésimas condiciones de seguridad, se realizó un simulacro no autorizado del corte de suministro eléctrico del reactor número 4. Para evitar la contaminación del núcleo xenón, el experimento se realizó sin detener la reacción en cadena del reactor, aunque disminuyendo la potencia del mismo. Por otro lado, se desconectaron los sistemas de regulación de potencia. Durante el simulacro, la subida de potencia fue extremadamente rápida, lo que llevó a una explosión en el techo del reactor, liberando a la atmósfera una gigantesca cantidad de productos de fisión. Desgraciadamente, las autoridades soviéticas actuaron tarde. De hecho, fue la central nuclear de Forsmark en Suecia la que alertara al mundo debido a un hallazgo inexplicable en altos niveles de radiactividad.